¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues yo, la mar de bien, la mar de confortable aquí. Os presento fugazmente, porque he tenido apenas 40 minutos como mucho para poderlo conducir, el nuevo Fiat 500, 500 eléctrico. Un coche muy importante para la marca, como lo demuestra el hecho de que la Embajada de Italia en Madrid se ha prestado como sede para la presentación del vehículo. Como digo, es una primera toma de contacto en la que apenas si te voy a poder contar mis primeras impresiones y los datos básicos. Y es un coche interesante, porque Fiat ha decidido crear una nueva plataforma para alojar baterías en su pequeño gran éxito que es este coche. Buena parte de las ventas dependen de él, y a su vez, si quieres comprar un Fiat 500 tradicional con motor de combustión, vas a tener que comprar la generación anterior, porque de momento esta plataforma solamente admite carrocerías y sistemas de propulsión puramente eléctricos. Hablando de carrocerías, hay tres tipos distintos: la berlina, el 3+1, este nuevo concepto, y hasta una versión cabrio que se mantiene. Así que, si os parece, vamos a dar una vuelta con él y os cuento lo principal y mis primeras impresiones. Una plataforma nueva que implica tener una carrocería algo más larga y más ancha y 100% diseñada para alojar equipamiento de hardware puramente eléctrico. Esto permite poder poner baterías en una carrocería bastante contenida, como puedes ver, lo cual es muy interesante. Hay dos versiones de batería dentro del Fiat 500, que también es una característica propiamente del hecho de tener una plataforma específica. 23,2 kWh por un lado y 42 kWh, que ya empieza a ser una cifra muy seria para un coche de estas dimensiones, de estas características puramente y plenamente urbano. Es muy interesante que son 320 kilómetros de autonomía WLTP lo que declara esta carrocería con la versión de 42 kWh, mientras que la de 23 se queda en 185. Es una batería muy justa, como veis, un coche plenamente y completamente orientado a ciudad. Hay versiones de varios tipos y, por supuesto, también otra cosa interesante es que por primera vez me subo a un vehículo utilitario cabrio, aunque mantenemos los pilares superiores, puramente eléctrico. Y es muy interesante cómo funciona. Podemos cerrar y abrir el techo sin ningún tipo de problema con estos botones, y lo que tenemos son dos posiciones en la que una posición nos permite mantener la luneta trasera. Cuando abres el techo de lona se queda parado justamente ahí a donde se mantiene la luneta trasera, y si le vuelves a dar al botón otra vez lo que haces es desplegar completamente el techo y perdemos la luneta trasera, con lo cual tenemos el techo más abierto, tenemos sobre todo la parte trasera completamente abierta. Por contra, lo que perdemos es la visibilidad de la luneta, y hay que tenerlo en cuenta ahora que estoy circulando por ciudad, que hay una parte del espejo interior, del retrovisor interior, que pierde visibilidad justamente por estar viendo el lugar donde se ha quedado plegada, alojada la capota. El nuevo 500 eléctrico es un coche sin duda interesante que se pone a la altura de Mini o muy cerca en ámbitos como lo que es el grado de conducción o, por ejemplo, la calidad del interior. Respecto a precios, que es la gran cuestión de los coches eléctricos, oscila entre los 23.000 euros de la versión con la batería más pequeña, apenas 180 kilómetros de autonomía, y los 36.000, que son para el acabado la prima, el más alto en la versión 3+1, algo menos la versión cabriolet. Como siempre, el factor precio en estos coches fundamental y hace que se acorten las ventas, porque como producto es muy interesante. Si miras al mercado, no obstante, haciendo como ha hecho el grupo Volkswagen una barrida en la que ha eliminado sus pequeños utilitarios eléctricos como el Mi, el eApp y el Citigo, no queda prácticamente ningún competidor, porque el Honda E y el Mini eléctrico están claramente por encima, y sí el nuevo Renault Twingo, por ejemplo, o el Smart Fortwo eléctrico, son los únicos productos que quedarían a un precio similar o ligeramente por debajo, claramente por debajo en el caso del Renault. Frente a todos estos, el Fiat tiene cosas distintivas como el tirador eléctrico en las puertas al estilo de Tesla, o sobre todo el sistema de asistencia a la conducción nivel 2 de conducción autónoma. Dos versiones de batería e igualmente dos potencias. Este que llevo es el más potente, 85 kilovatios, traducidos a caballos, 118 caballos. La verdad es que la respuesta es muy inmediata y el tacto de conducción del coche me parece muy interesante. Hay un salto también de calidad claramente en el diseño interior y en los materiales, siendo un coche como es bastante sencillo, pero dos cosas resaltan. Para empezar, el ambiente. Ahora está presidido por pantallas, hay tres niveles de equipamiento y uno cuarto especial. En los niveles más altos de equipamiento tenemos una pantalla de algo más de 10 pulgadas apaisada. En los de menos equipamiento tenemos un dock para poner el teléfono móvil, algo que parece que cada vez va a ser más habitual y que también va a tener el próximo Dacia, si recordáis, Sandero, del que hablamos en el canal. Y una instrumentación también plenamente digital,
en una TFT, en una pantalla en la que está todo pues muy visible, está muy bien, por la visibilidad digo, y además la pantalla, un detalle interesante es que está metido dentro, siguiendo un poco la tradición del vehículo, tenemos algo más de semicircunferencia para alojar la instrumentación que está enclaustrada dentro, con lo cual hay un espacio negro oscuro que nos permite tener una visibilidad muy buena hacia adelante. Y hablando de dispositivos electrónicos, por supuesto, como buen coche eléctrico, tenemos distintos modos de retención, coche eléctrico digo, pensado para la ciudad, obviamente. Tenemos un cambio que va por botoncitos, que a mí no es que me guste especialmente, pero bueno, con esos 3 modos de retención podemos tener el one pedal, es decir, esa forma de conducir en la que el coche, a través del acelerador, también pisa el freno, entre comillas, cuando levantamos el pie, de modo que no hay que tocar el freno, salvo cuando, bueno, pues vayamos a hacer una frenada fuerte, porque nos ha pasado algo súbito, repentino. Es en el modo Sherpa, como lo llevo yo ahora. Y otra cosa interesante que estrena un coche de categoría A, del segmento A, muy interesante, es el hecho de que tiene nivel 2 de conducción autónoma. Es decir, que tiene un control transversal y longitudinal del coche y es capaz de corregir las maniobras, por lo que se le otorga un nivel 2 de conducción autónoma, lo cual también es una novedad en esta categoría, en un coche que puede tener un baremo de precios muy amplio. Bueno, a pesar de tener un vehículo 100% diseñado como coche eléctrico, una de las cosas más agradables, justamente como digo, es el espacio interior, aunque hay un pequeño túnel central que también está en los asientos traseros y que no hace que el suelo sea completamente plano, pero casi sí. Una curiosidad más acerca de la capota, por cierto, cuando la tienes totalmente desplegada, cuando quieres abrir el maletero, la capota se tiene que levantar un poquito para luego volverse a bajar y se vuelve a cerrar. Es bastante curioso. Como la forma del volante achatado, la primera vez que lo veo en el Fiat 500, y algunos detalles también de lujo o diferenciales, como el hecho de que el coche se puede abrir en lo que se refiere a las puertas mediante un botón. También tenemos un tirador abajo, al estilo de los coches antiguos, una solución que de momento solo habíamos visto en los Teslas. Bueno, y hablando de coche eléctrico, por supuesto, súper importante la recarga de este coche. En esta versión tenemos 3 tipos de cargas posibles. Como en todos los vehículos eléctricos hay la posibilidad de conectarlo a un enchufe convencional, a un chuco, en el que vamos a poder cargar a 2,3 kilovatios. Tenemos la posibilidad de cargar en un tipo 2, ya sea en monofásica hasta 7,2 kilovatios o en trifásica a 11 kilovatios en corriente alterna, ya se considera una carga semirápida. Y por último la posibilidad de cargar en CCS Combo, en corriente continua, en el que ya no tienen que estar involucrados los conversores, en el que vamos a tener una potencia máxima de 85 kilovatios de carga, con lo cual la batería de 40 kilovatios, pues en algo más de 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, vamos a tener la batería cargada hasta el 80 y pico por ciento, 90% más o menos, que vienen siendo unas velocidades interesantes. Afortunadamente, estas nuevas generaciones de coches eléctricos que están saliendo últimamente ya tienen más de 50 kilovatios de potencia de carga en continua, lo cual está muy bien en un vehículo como este, en el que ya nos podemos dar el lujillo de poder salir a la carretera con algo más de 300 kilómetros de autonomía oficial declarada, que en ciudad puede llegar a ser como máximo más de 400 kilómetros. La marca dice 450, habría que verlo, espero que lo podamos comprobar próximamente. Además de los sistemas de conducción autónoma, también estrena un sistema de reconocimiento de voz naturalizado, como están haciendo el resto de marcas. En un vehículo como este, es llamativo, es interesante, funciona diciendo: oye, Fiat. Una cosa curiosa es que el coche tiene un generador de ruido. Espero, no sé si esto se va a extender y se va a establecer, pero el coche tiene un generador de ruido que se silencia de una manera progresiva al llegar a los 25 kilómetros por hora. Y cuando tú arrancas el coche por primera vez, la verdad es que la frenada es un poco brusca con el one pedal. Si lo sueltas lógicamente de golpe tienes que acompañarlo. Es una cuestión de habituarse, no de que el coche lo haga mal. Bueno, pues cuando pasas de los 25 km por hora por primera vez, el primer arranque, solo el primer arranque, el coche suelta una melodía durante 4 segundos de una película italiana. Es una cosa a la mar de curiosa. Con un consumo en ciclo combinado de 148 vatios a la hora, 14,8 para entendernos kilovatios, bueno, pues tenemos un consumo bastante interesante, la verdad. Es lo que toca a un vehículo pequeño, utilitario. Realmente todo aquello que está por debajo de los 15 kilovatios hora es un bastante buen consumo para un vehículo eléctrico. La verdad es que el hecho de tener un coche planificado
desde el 100% como vehículo eléctrico ayuda a que así sea, y este coche pesa 1.330 kilos, lo cual es una cifra también muy buena, muy interesante para un vehículo eléctrico, al menos las versiones de carrocería estándar. Esta Cabrio entiendo que pesará un poquito más. Bueno, pues acabo de llegar a la Embajada de Italia, aquí despacito y silencioso, desde luego silencioso es. Un detalle interesante e importante igualmente de la batería es que está refrigerada por líquido y tiene un sistema de climatización, es decir, que es capaz de calentarla y de enfriarla, lo cual parece la solución mejor, que lo es, la más óptima para garantizar su vida útil y también una linearidad, es decir, una recurrencia en las autonomías del coche y que no le afecte mucho ni el frío ni el calor. Por lo que respecta a la calefacción, en este caso es de resistencia, es decir, no hay calefacción por bomba de calor. Pues se terminó el viaje en el Fiat 500, un vehículo, como digo, que resulta un claro salto adelante respecto al Fiat 500 anterior, que tenía una calidad y tiene una calidad de acabado mucho más sencilla y también más pobre. Este es un coche de una categoría superior, aunque ha cambiado sutilmente en la estética, se nota, y especialmente parece que el sistema de propulsión eléctrico, además con una batería refrigerada, va a ser un coche interesante y a tener en cuenta si es que buscas un utilitario para circular por la ciudad en modo eléctrico. La versión de menos batería, pensada sobre todo para redes de car sharing y para compartir. La versión de más batería permite ya salir en carretera con las lógicas limitaciones del espacio interior e igualmente con un precio muy alto para el tamaño de carrocería que te llevas. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.